Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré la versión completa de Una bruja poseyó a mi novio, una historia real de brujas que merece toda nuestra atención, sobre todo en su versión completa, donde se puede apreciar la verdadera oscuridad de este relato. Antes de comenzar con el video, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y activando la campanita para que les notifique cuando subamos nuestros próximos videos, así como dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Y ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén, y démosle paso a la versión completa de este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Jenny Cotés. Anteriormente, ya les he contado algunas experiencias que he tenido en el transcurso de mi vida, y esta noche quisiera compartir con ustedes una de las más fuertes que he vivido. Todo comenzó hace aproximadamente 2 años, cuando tuve una relación con un muchacho que era militar. Al principio, todo era miel sobre hojuelas, como la mayoría de las relaciones, ya que él era muy atento conmigo, por lo que incluso decidimos irnos a vivir juntos, y hasta ese momento todo iba bien. De hecho, uno de los momentos más lindos que recuerdo fue cuando pasamos nuestra primera noche juntos, en la que ahora sería nuestra casa. En esa ocasión, decidimos realizar un picnic en el pequeño patio que teníamos para celebrar aquella fecha, armando una casita de acampar y comiendo algunos bombones asados, mientras platicábamos de los planes que nos gustaría hacer realidad en un futuro. Esa vez la pasamos realmente bien, al grado de que sin darnos cuenta ya nos habían dado las 12 de la noche y nosotros seguíamos dentro de la casa de acampar, jugando como si fuéramos niños, cuando de repente sentimos el golpeteo de varias piedritas en el techo de lona de la casita. Al inicio, pensamos que quizás se trataban de algunas piedritas que habían viajado junto al viento de aquella noche, pero con el paso de los minutos, aquel golpeteo era más constante y fuerte. Pero minutos después, cuando el sonido de las piedras se detuvo, nos salimos de la casa de acampar para ver qué era lo que estaba pasando, y cuando miramos hacia el suelo, allí estaban las piedritas, pero lo que se nos hizo raro es que algunas de ellas parecían haber sido acomodadas en la tierra a propósito, en pequeños grupos de 4, y formando lo que parecían ser un tipo de cruces. Claro, todo eso si le poníamos un poco de imaginación, por lo que decidimos dejar todo eso atrás y regresar a la casa de acampar, ya que estaba a punto de llover. La lluvia de aquella noche duró aproximadamente 2 horas, durante las cuales ya habíamos olvidado aquel incidente con las piedritas, por lo que solamente seguíamos jugueteando mientras hablábamos de nuestros sueños. Pero de un momento a otro, sin contexto alguno, mi novio se quedó con la mirada perdida durante unos cuantos segundos, como si se estuviera acordando de algo, o como si se hubiera desconectado de un momento a otro de nuestra conversación. Yo le pregunté algo preocupada si estaba bien, y él solo respondió: «Haz como caballo. Haz como caballo». Después se tocó el pecho, como si le estuviera doliendo fuertemente, y sin motivo alguno, se puso en 4 patas, y en efecto, comenzó a caminar y a relinchar como caballo.
En ese momento estaba totalmente confundida, ya que no sabía si estaba jugando o si tenía algún tipo de enfermedad mental que yo desconociera, por lo que solamente me le quedé viendo, y justo cuando me iba a acercar a él para intentar calmarlo, comenzó a gritar: «Dice que ya viene, dice que ya viene, él ya está aquí, él ya está aquí». «¿Quién viene? ¿A qué te refieres? ¿Estás bien?», le contesté, totalmente preocupada y bastante asustada. Mientras él gritaba, se fue caminando en 4 patas hasta el interior de la casa, y cuando llegó a la cama, simplemente se acostó. Totalmente confundida y preocupada, me acomodé a un lado de él, intentando entender qué era lo que estaba sucediendo, pero cuando lo iba a tomar de la mano para intentar relajar la situación, noté que él me estaba viendo con mucho odio y coraje. «¿Qué tienes, amor? ¿Qué te pasó allá?». No terminé de articular la segunda pregunta cuando comenzó a emitir aquellos extraños ruidos. Otra vez. Relinchando como caballo y moviendo su cabeza de un lado a otro, como si estuviera verdaderamente asustado. Segundos después, con mucho trabajo, porque parecía que su lengua se estaba trabando, le escuché decir: «Haz como toro, haz como toro». Y sin saber cómo, ahí estaba mi novio, totalmente fuera de sí, ahora haciendo ruidos de toro, bufando y sacando la lengua de una manera tan grotesca que yo sentía que me quería morir. No sabía qué hacer, ni qué nos había llevado hasta esa situación, cuando de pronto mi novio comenzó a hablar, pero lo hacía en un extraño lenguaje, como hebreo, como el que se escucha en las películas de terror, ya que yo no podía entender nada de lo que estaba diciendo, aunque lo único que sí podía notar era que estaba muy enojado y que forcejeaba constantemente, como si estuviera luchando para sacar a aquello que estaba dentro de su cuerpo. Entre su desesperación, me tomó de la mano y comenzó a apretármela fuertemente. Yo intenté soltarme varias veces, pero su fuerza prácticamente era sobrenatural, ya que sentía claramente cómo mis huesos comenzaban a estrujarse. Ante toda aquella situación, lo único que se me ocurrió fue comenzar a golpearlo en el pecho, mientras le decía constantemente: «La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Cristo, por favor, cúbreme con tu manto celestial». Después de repetir aquella frase varias veces, el cuerpo de mi novio poco a poco fue perdiendo fuerza, hasta que de un momento a otro me soltó y, sin saber cómo, simplemente se durmió. En ese instante se había convertido en una pesadilla, lo que horas antes era un sueño hecho realidad. Yo no sabía qué hacer ni cómo reaccionar, incluso no sabía a quién llamarle, porque ¿qué le iba a contar? Todo aquello ya era demasiado extraño para mí, por lo que mi única decisión fue intentar dormir, pensando que toda esa situación quedaría en el pasado cuando amaneciera. Pero no podía estar más equivocada. Minutos después de intentar dormitar, después de aquel horrible momento, entré en parálisis de sueño. Sentí cómo se paralizaron mis extremidades y después comencé a soñar. Bueno, es extraño,
porque lo que a continuación les voy a contar sucedió frente a mí, con los ojos abiertos, aunque yo quiero pensar que se trataba de un sueño. ¿Te está gustando lo que estás escuchando? Por favor, apóyanos dándole like al video y sobre todo, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Primero, vi un tipo de neblina que invadió toda la recámara en la que estábamos dormidos, acompañado de un fuerte frío que en verdad te helaba la sangre. Después, vi cómo entraba una señora por la puerta del departamento. Era una señora mayor que nosotros, casi completamente calva, de no ser por algunas hebras de pelo que salían del centro de su cabeza. Su rostro era el rostro más perturbador que había visto. Tenía los ojos completamente negros y sus cuencas eran oscuras y profundas. Su boca era grande, bastante grande, pero su cuerpo estaba bastante joven y torneado. Era bastante extraña, porque era como si el cuerpo y la cabeza fueran de dos personas diferentes. Él es mío. Él es mío, dijo aquella extraña mujer, mientras sonreía, como burlándose de mí. Yo sentía mucho miedo, impotencia y coraje, porque no me podía mover y porque no sabía qué era lo que aquella mujer nos podía hacer. Mi única reacción fue empezar a rezar. Lo intenté verbalmente, pero no pude ni siquiera mover la boca. Después, lo intenté mentalmente, pero tampoco pude concluir las oraciones. Era como si algo las detuviera de golpe, como si ella pudiera meterse dentro de mi mente para controlarme. Mientras yo sufría, aquella mujer solamente me miraba, de forma despectiva y burlona. Y sin más, se dio la vuelta y se fue, como si nada, como si ella fuera libre de invadir las mentes de las personas, cada vez que quisiera. Cuando por fin me pude mover, empecé a llorar desesperadamente por toda aquella situación. Al escucharme, mi novio se despertó, y mientras intentaba calmarme, me preguntaba qué era lo que había pasado y por qué estábamos en la cama, que él recordaba que hace unos minutos estábamos afuera, en la casa de acampar. Al principio, pensé que solo estaba jugando conmigo, pero cuando lo vi directamente a los ojos, pude notar que no estaba mintiendo. En verdad, él no sabía nada de lo que había pasado, y durante los siguientes días, decidí no decirle nada de lo que había ocurrido esa noche, pensando que al ignorar la situación, quizá todo quedaría atrás y podríamos vivir felices, como lo habíamos hecho hasta antes de aquella noche. Pero el tiempo se encargó de hacerme saber que estaba equivocada. Estamos justo a la mitad del video, y este es el momento perfecto para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. ¿Ya lo hiciste? Entonces continuamos. Como pudieron darse cuenta, nuestro nuevo periodo viviendo juntos había comenzado mal, con aquel suceso en la casa de acampar y en la recámara, cuando al parecer alguien se había apoderado del cuerpo de mi novio. Pero los siguientes días fueron normales, o al menos eso yo creo, ya que como todas las parejas, teníamos nuestros problemas y nuestros buenos momentos. Además de que ya con esa cercanía es posible conocer más a tu pareja, y en mi caso, me enteré de sus experiencias con sus novias anteriores, entre las que destacó su historia con Yolanda, como la llamaré, para evitar decir su nombre real. De acuerdo a lo que me contó mi novio, Yolanda había sido su expareja, justo antes de mí, y la relación que tuvo con ella en los últimos meses fue desastrosa.
sobre todo después de que él se enterara que ella practicaba un tipo de magia negra, la cual supo que utilizó para mantenerlo junto a ella y para dominarlo por un buen periodo de tiempo. Sin embargo, según mi novio, todo había podido terminar bien entre ellos, por lo que él la consideraba como una conocida. Incluso me dijo que seguido se la encontraba cuando estaba en su trabajo. Desde que me habló de ella, había algo que no me gustaba, pues me daba escalofrío simplemente de escuchar su nombre y saber todo lo que había sido capaz de hacer. Pero la descripción que él me dio no concordaba con la mujer que se me había aparecido durante mi parálisis de sueño, por lo que de inmediato descarté esa descabellada posibilidad que vivía solamente en mi mente. Además de que hasta ese momento pensaba que todo había sido cosa de una noche, algo meramente circunstancial. Pero todo cambió una noche, cuando tuve otro extraño sueño. En él veía a mi novio amarrado a un poste con una gran cuerda. A un extremo estaba otra vez aquella mujer semicalva, tomando una parte de la cuerda, y en el otro extremo estaba yo, tomando el otro lado de la misma cuerda. Cuando la vi, la extraña mujer comenzó a tirar de su lado, asfixiando de inmediato a mi novio. Al verla, por instinto, comencé a tirar del extremo de cuerda que estaba en mis manos, y eso le permitía respirar un poco a él. En el sueño, así comenzamos a forcejear entre las dos, mientras escuchaba que ella gritaba nuevamente lo que me dijo la noche anterior. Él es mío, mío. Cuando gritaba, un olor a podredumbre salía de su boca, y eso me debilitaba demasiado, además de que la mujer comenzó a hablar en un extraño lenguaje, parecido al que había hablado mi novio la noche anterior, cuando empezó a actuar como caballo. Todo eso hizo que perdiera mucha energía, y en el sueño podía ver cómo mi novio estaba casi morado por no poder respirar. En ese momento comencé a gritarle que qué era lo que quería, que nos dejara en paz, que no le tenía miedo, que nosotros no le habíamos hecho nada. Aunque la verdad es que en ese momento me estaba muriendo de miedo y estaba a punto de rendirme y de dejar de jalar, cuando de pronto recordé aquella oración que me habían heredado, aquella oración que no se puede decir, pero que es capaz de romper cualquier tipo de ataque paranormal. En ese instante me costó mucho trabajo, pero poco a poco pude articular la oración, palabra por palabra y frase por frase, hasta que logré completarla. Después de recitarla por primera vez, pude hacerlo otra vez en un par de ocasiones, lo que hizo que ella se debilitara y que yo por fin pudiera despertar de aquella horrible pesadilla. Pero cuando lo hice, estaba totalmente sudada, y cuando miré a mi lado, pude ver que mi novio en verdad se estaba asfixiando. Estaba semimorado, como en el sueño, y se estaba agarrando el cuello desesperadamente, como si intentara quitarse algo invisible que lo estaba ahorcando. Mi primera reacción fue moverlo y gritarle por su nombre, y como si se tratara de una simple pesadilla, solamente abrió los ojos, y de una fuerte bocanada comenzó a tomar el aire que necesitaba, poco a poco, hasta que por fin se recuperó. Cuando se tranquilizó, me contó que había tenido una pesadilla, curiosamente muy parecida a la que yo también había soñado. Por tal motivo, le dije que tenía miedo y que estaba preocupada, e incluso le dije la idea que había tenido días atrás, donde relacionaba a Yolanda con todos estos acontecimientos, pero él me tiró de loca y exagerada, e incluso se ofendió, diciendo que él no era tan débil como para que ella le hiciera eso, y que solamente era una escena de celos de mi parte. Después de esa noche,
las cosas comenzaron a empeorar en nuestra relación, ya que él se fue haciendo cada vez más frío conmigo, y con el paso de las semanas se volvió más violento, tanto de manera psicológica como física, llegando incluso a quererme pegar en un par de ocasiones, lo que provocó que nos comenzáramos a distanciar. Pero aquella pesadilla no terminaba para mí, ya que en una de las últimas noches en las que vivimos juntos, también tuve otra experiencia paranormal. En esa ocasión, él no estaba en casa, ya que había salido de fiesta con sus amigos, y yo no había querido salir con ellos, porque al otro día tenía que levantarme temprano para ir a trabajar. Y así lo hice, ya que desde muy temprano estaba en cama, pensando en todo lo que estaba pasando, mientras intentaba dormir, cuando de pronto comencé a escuchar un tipo de canto o silbido, justo en el techo de mi cuarto. El techo de aquella casa en la que vivía con él era de lámina, y como esa noche había luna llena, pude ver desde abajo la sombra de lo que parecía ser un ave muy grande, la cual caminaba en círculos encima de mi cuarto, exactamente en el lugar donde estaba mi cama, y mientras lo hacía, no paraba de hacer aquellos extraños ruidos, los cuales pasaron de ser meros silbidos o cantos de pájaro a un tipo de carcajada, una carcajada ahogada, perteneciente a una mujer muy grande o a una anciana. En ese momento, yo sentía que me moría de miedo, porque el ave comenzó a caminar en círculos cada vez más rápido, hasta que alzó vuelo, dando un gran salto. Pero cuando lo hizo, el techo de lámina se levantó y salió volando a un extremo de la casa. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando, y en ese momento lo único que pude hacer fue gritar, pero segundos después me quedé prácticamente muda, cuando aquella ave regresó para postrarse justo en el filo del techo, dejándose ver en todo su esplendor. Aquel animal era una lechuza, pero bastante grande, más grande que cualquier lechuza común. Pero lo peor fue cuando vi su cara, ya que su rostro era semi-humanoide y sumamente parecido al de la anciana que vi en mis sueños, y al igual que ella, la lechuza también estaba semicalva, solamente tenía algunos pelos que corrían desde el centro de su cráneo hasta su frente. Ya estamos llegando al final del relato, y si sigues conmigo, házmelo saber escribiendo en la sección de comentarios la palabra bruja. Si lo haces, reaccionaré a tu comentario de inmediato. Te estaré leyendo. Cuando vi eso, en verdad sentía que me desmayaba del miedo, ya que aquel animal solamente me miraba con sus asquerosos ojos rojos, moviendo su cuello y su cabeza de un lado a otro. Aún así, no sé de dónde tomé fuerza, pero como pude, abrí la puerta y salí corriendo del cuarto y de la casa, gritando como loca, hasta llegar a la casa de unos de mis vecinos, quienes amablemente me recibieron ahí, atendiéndome y cuidándome, hasta que se me pasó aquel ataque de pánico. Cuando me calmé, mi vecino y sus hijos me acompañaron a la casa, y entre todos hicieron lo posible para acomodar la lámina que se había caído. Justo en ese momento, llegó mi novio, totalmente enojado, porque le había llamado para contarle lo que había pasado y porque había interrumpido su noche de fiesta. Después de ese acontecimiento, solo estuve unos días más en su casa, los cuales fueron una verdadera pesadilla, porque en ese tiempo él seguía muy violento conmigo, además de que se levantaba todas las noches y como sonámbulo se ponía a platicar con alguien en aquel extraño lenguaje y haciendo varios sonidos de animales como caballos, puercos o perros. Aparte,
También me enteré que él se estaba viendo a escondidas con su exnovia, Yolanda, por lo que ya no tenía motivos para vivir ahí. Cuando por fin lo dejé, una amiga me invitó a quedarme en su casa mientras me estabilizaba, y como ella era bruja, comenzó a tratarme espiritualmente. Después de algunas sesiones, me dijo que en efecto, Yolanda le había hecho un trabajo a él, enterrando un poco de su líquido viril en la tierra de un panteón, para controlarlo y alejarlo de mí. Y en mi caso, me había puesto un muerto a mi lado, para que me atosigara, hasta verme derrotada y mendigando. Y de alguna manera, todo aquello era real, ya que en el transcurso de tiempo en el que estuve saliendo con él, yo perdí mi empleo, adelgacé demasiado y pasé por varias enfermedades. Pero gracias a que esta amiga trabajaba con las dos Marías, la blanca y la negra, pudo ayudarme, haciendo algunos baños para retirarme aquel muerto. Y con el paso de las semanas, me fui recuperando poco a poco, hasta por fin poder regresar a mi vida normal. Respecto a mi exnovio, él regresó con Yolanda, y desde ese entonces hasta este momento lo ha dominado totalmente. Físicamente está totalmente acabado, al grado de aparentar 20 años más que su edad real, y financieramente está prácticamente en la quiebra. No sé cuál vaya a ser su destino, pero por sus acciones, quizás se lo tenga merecido, porque a mí me arrastró con él, y estuvo a nada de acabar con mi vida. Pero como dicen, cada quien sabe la cruz que carga, y yo solo pido a Dios que tenga piedad de él, que tenga piedad de su pobre alma. Gracias por escuchar este relato, lectores de la oscuridad. ¿Qué les pareció la versión completa de esta historia? ¿Ya la habían escuchado por separado? ¿O es la primera vez que la escuchan? Sea cual sea su respuesta, espero la hayan disfrutado. Sobre todo, como se deben disfrutar este tipo de relatos. Ya saben, con la luz apagada, cerrando los ojos y con audífonos, o completamente solos, para sentir el terror en su máxima expresión. Y recuerden, si ustedes también han tenido alguna experiencia paranormal que quieran compartir con nosotros, pueden escribirla en la sección de comentarios o enviarla a manera de mensaje directo a través de Facebook o Instagram o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios si ustedes han visto o escuchado a alguna bruja o nahual, o si han tenido a alguien muy cercano que haya tenido una experiencia con estos seres. Y si están en Facebook, compártanos por favor un emoji o un GIF de una bruja. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que les contestaré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de Twitter, donde pueden encontrarme como WarioDan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.